Ahí estamos. Tenemos ahí, imagine que tenemos una carga. Esa carga se comportaría como un sol, digamos, y se le acerca por ahí un planeta, ¿ok? Para interactuar, lo que hemos estado viendo. En tema anterior estuvimos viendo el campo eléctrico, que ahí lo tengo representado con esa estrella roja. Luego, ahora estamos ya en potencial eléctrico y cómo se relaciona el potencial con el campo eléctrico, ¿sí? Digamos que ustedes tienen un campo eléctrico y si ustedes trepan sobre el campo, entonces van aumentando su potencial. Fíjense lo que acabo de decir. ¿Qué es trepar sobre un campo? Trepar sobre un campo es ir en contra de la corriente. Por ejemplo, está el campo gravitacional aquí. Trepar sobre el campo gravitacional sería ir en contra de las líneas de gravedad. Que las líneas de gravedad apuntan para abajo, nosotros ir en contra de la corriente. Eso es trepar, ir en contra de la corriente. Si uno se mueve en contra de la corriente, entonces eleva su potencial. Si uno se deja llevar por la corriente, entonces su potencial se viene abajo. ¿Ok? Entonces es como lo fácil, el camino fácil, ¿verdad? Dejarse llevar por las corrientes, corrientes turbias, de aguas sucias, son las más, la, siempre es esa la que nos lleva para abajo, la corriente de agua sucia. ¿Ok? Y nosotros nos deleitamos en esa delicia que se siente, pues, de irse deslizando, imagínense, un tobogán. Pero la gracia está en trepar, ir en contra de la corriente. Porque cuando uno va a favor de la corriente va perdiendo potencial. ¿Y a dónde te lleva eso? Miren a alguien que digamos que no usa voluntad, alguien que no se esfuerza, termina allá debajo de los puentes en drogadicción. ¿Sí? Porque no lucha contra la corriente, sino que él se deja llevar por la pereza, por la gula, por el vicio, por otros vicios, digamos, además de estos dos que he mencionado. ¿Sí? Y entonces eso es llegar y te pierde todo su potencial y termina por ahí, ¿verdad? Y la verdad es que no termina ahí porque eso sigue, ¿no? Eso sigue. Y más abajo es todavía más horroroso, más doloroso, ¿ya? Bien, entonces trepar, por ejemplo, si yo estoy sobre esta línea que tengo acá, trepar para mí sería como ir quizás así, ¿verdad? Ir en contra de la línea de campo. Ahí les parecerá de que es un muñequito que va aparentemente bajando. Aquí va bajando aparentemente, pero en realidad va trepando porque las fuerzas lo empujan hacia arriba, digamos. Solo que aquí el término arriba en realidad es abajo, porque él va trepando, va subiendo. Fíjense, porque el campo, trepar es ir en contra del campo. Entonces él va subiendo, aunque aparenta ir bajando para nuestro sentido tradicional. Pero en realidad va subiendo, va en contra de la corriente. ¿Ok? Va elevando su potencial, va ganando energía. Bien, si nosotros tenemos una carga puntual, les decía, como un sol por acá, y de repente traemos por acá una carguita de prueba, es que en ese punto, esta estrellita lo que marca es un punto, digamos. Yo lo que quisiera es en ese punto que puedo determinar con un vector R. ¿Ok? Todo empezó aquí, ¿ve? Tengo un sol eléctrico ahí, un sol. De repente escojo un punto que está denotado por esa estrellita. Y yo, ¿cómo denoto eso? Matemáticamente lo que tengo es que dar un vector posición, ¿verdad? Y ocupamos como origen, ya tradicionalmente, como origen el sol, el centro del sol, ¿verdad? Y nos interesaría es saber el potencial en función de la posición R. ¿Sí? El potencial, aquí le podría poner una flechita arriba. Potencial en función de R, ¿verdad? Eso quisiéramos saber, el potencial en ese punto. Bueno, el potencial en ese punto se puede medir de esta manera. Miren, poner una carga de prueba ahí, colocar una carga de prueba ahí. Traemos una carga de prueba
una carguita así como un saquito de harina de 2 kilos, ¿se acuerdan? Que yo lo traje aquí adentro, para medir el campo eléctrico en este laboratorio. Luego estuvimos con los shells, ¿se acuerdan? Y que medíamos los potenciales de cada repisa. Y entonces yo les decía, el potencial es una propiedad del espacio, del shelf, no del saco de harina que puse encima de ellos. Para medirlo, yo ocupaba un saco de harina. ¿Recuerdan? Entonces acá me traje esa carguita de prueba. ¿De dónde la traje? La regreso a su lugar. La regreso a su lugar. Acá, miren, no sé si la ven, ¿dónde está? Allá en la esquinita superior derecha. Por ahí está la carguita. Entonces, eso representa que está muy lejos. Oigan, porque allá muy lejos como que no existiera. ¿Sí? Allá muy lejos como que no existiera. Y entonces puedo decir que allá muy lejos, como no existe, no tiene energía esa carguita de prueba, ese saquito de electricidad. ¿Estamos? Ahí hay un saquito de electricidad de 2 kilogramos, en este caso podrían ser 2 coulombs. En realidad va a tener una carga Q, ¿verdad? Que es los 2 kilogramos. Aquí van a ser tantos microcoulombs. Vaya, entonces él está por allá. Y allá no tiene energía. Escogí ese punto que decimos nosotros con esa tradición matemática, el infinito, como una zafada, así, porque no podemos resolver eso, ¿verdad? Entonces está en el infinito, porque allí no tiene energía, está suficientemente lejos, no interactúa, no hay energía. Y entonces cuando la traemos hacia acá, nosotros la traemos para acá, al punto donde queremos medir el potencial, porque para eso se puso el saco en la repisa correspondiente, donde queríamos medir el potencial. Entonces, allí ya tiene energía, ¿verdad? Una forma de ver las cosas es a través del trabajo hecho por el sistema en ese desplazamiento. Fíjense, estamos moviendo la carga de prueba desde el infinito hasta el punto denotado por R. Repito. Estamos moviendo la carga de prueba, el saquito de eléctrico, desde el infinito hasta el punto denotado por R. Hasta ahí lo movemos. Entonces, el trabajo hecho por el sistema, no el trabajo hecho por mí, que yo movía la carga, y te quedas. El trabajo hecho por el sistema, pues fuerza por distancia, una integral, porque es una fuerza variable. Allá en el infinito la fuerza era 0. A medida que se acerca, la fuerza se intensifica. Ven, entonces, una integral desde infinito hasta la posición R de la fuerza por los desplazamientos diferenciales. ¿Ok? Eso sería el trabajo hecho por el sistema. Vamos ahorita a calcular el trabajo hecho por el sistema y luego vemos qué connota eso, qué significa eso. Ya veremos. Está íntimamente relacionado con la energía del saquito y con el potencial del punto R. Repito, ese trabajo que vamos a hallar sí que va a estar relacionado, ya lo intuimos, o lo sentido común, intuición es algo superior, lo sentido común con la energía que el saquito va a tener en la posición R, ¿sí? Y además con el potencial de ese punto, de ese shelf, ¿se acuerdan? De las repisas, el potencial de esa repisa, ¿verdad? Entonces, enhorabuena que lo vamos a calcular. Bien hacemos en calcularlo. Para ello estoy simulando el proceso nuevamente. Miren, repito, me traigo la carga y la coloco la dejo en una posición arbitraria intermedia para hacerlo el diferencial. ¿Se acuerdan lo del diferencial? Que particionás. Particiono todo el desplazamiento desde el infinito hasta R en puntos y en particular me quedo con ese que está ahí. Trazo la línea que une a las cargas, al sol y al saquito de harina. Esa es la línea que une al sol con el saquito de harina. Ojo que ahorita no estoy con esto, sino con esto. Estamos es aquí, ¿ve? Estamos es aquí. Y esa es la línea que une al sol con el
saquito de harina eléctrica. Entonces, dibujamos eso que sería la fuerza de repulsión, la fuerza con que el sol repele al saco de harina, porque vamos a hallar el trabajo hecho por el sistema, por esa fuerza repulsiva. El trabajo hecho por esa fuerza repulsiva. Y representamos la fuerza, aquí nada más damos que tiene una magnitud, ¿va? De K por Q sobre R cuadrado. Observen, digieran. Observen que hay dos cargas, la carga del sol y la carga del saco. ¿Estamos? Ya había dicho que el saco tiene una carga no de 2 kilogramos, sino que en general Q. Y R es la distancia, este R no confundirlo con este otro. Ese R ahorita es esta distancia. Casi que R es la variable que va desde infinito hasta el R. Ahí he como confundido el límite superior del integral con la variable de integración. ¿Sí? Ay, disculpen, ¿no? Pero en vez de cuando meto ρ en vez de R, ay, se me confunden más todavía. Así que, y un poco de haraganería llevó a esto. Entonces, aquí R es esta distancia. Esa variable viene desde infinito hasta llegar al R final. ¿Ok? Entonces, dibujamos el desplazamiento diferencial, que sería ese vector azulito, lo rotulo dl. Diferencial de desplazamiento, línea, L. Ese desplazamiento diferencial, porque voy hacia la posición R final, aquí ve, y vengo desde el infinito. Ahí lo puse como que me fuera recto. Si no me voy recto, al ratico estudiamos que es equivalente, que da lo mismo. Pero pueden observar los dos vectores. El vector fuerza en verde, radialmente hacia afuera, y el vector desplazamiento es diferencial, radialmente hacia adentro. El ángulo entre ambos, 180. ¿Verdad? Entonces, dl lo puedo renombrar como dr, porque ya dije que la variable de integración es r. Entonces me conviene tener dr, no dl, porque la variable de integración es r, no es de q, no es otra cosa, es dr. Entonces, como r es el radio y l es la línea que viene de allá para acá, el diferencial de línea es igualito al diferencial de radio, solo que opuestos. En dos vectores se dice, este es el recíproco aditivo, o sea, el negativo de aquel. Quiere decir que es antiparalelo e igualito. Son igualitos pero antiparalelos. Entonces es que voy a sustituir, en vez de dl voy a poner negativo de r. Y entonces el trabajo del sistema como que quedaría así si me lo revisan. La magnitud de la fuerza la magnitud de dr, ese signo menos, no crean que es una magnitud negativa. Lo que pasa es que dr era un valor negativo posiblemente y con el signo menos ya quedaría positivo. Por el coseno del ángulo entre ambos, que ya habíamos adelantado que es 180. Observen, vayan observando. Quiero que analicen los dos pasos que acabo de dar, ese último. ¿Qué hice en el último paso? ¿Lo ven? ¿Qué se ha hecho en ese paso? Está un poco escondido. Miren los límites de la integral, se transpusieron. Lo que hice es transponer los límites de la integral y entonces tuve que cambiarle este signo. Intercambié r con infinito y a cambio puse ese signo menos allí. Y el coseno de 180, que es menos 1,
Ven, entonces aquí solo intercambié R con infinito y a cambio puse el signo menos ahí. Y entonces ahí se cancelan ese puño de signos y queda en realidad un negativo dominando. ¿Verdad? Porque eran menos por menos por menos. Queda menos al final. Y queda la constante eléctrica, las magnitudes de las cargas, la magnitud de R, que aquí este R, ¿quién es? ¿Es la variable de integración o era el límite superior de la integral, que ahora es inferior? ¿Cuál R será ese? A ver si me lo analizan. Sería la distancia cualquiera desde el vector de posición R hasta donde... La variable de integración, ajá. Fíjate que sí, eso es efectivamente. Es la variable de integración. La R, que en este caso es todo esto. Hasta aquí, ¿verdad? Luego seguimos avanzando. Miren ahí. Siempre magnificado. Ahí hacemos la integral definida, ¿verdad? Menos 1. Ese menos 1 ven de dónde sale. Aquello estaba bien, ahí se sabía. Ahí ese menos 1 es el exponente de la R. R está elevada a la menos 1. Cuando vos haces la integral indefinida de una función polinómica, reducís el exponente en 1 o lo aumentás en 1, ¿cómo es? Lo voladeás en 1 y luego pones el exponente a multiplicar, ¿verdad? Entonces ese menos 1 es el exponente de R, es R a la menos 1. Uh-huh. Y ahí naturalmente se me van a cancelar otra vez un puño de signos menos y quedaría 1 sobre R, K, Q y Q son constantes, las cargas son constantes, no han cambiado en todo el proceso. Lo que queda es 1 sobre infinito, 1 sobre R, ¿va? Evaluado en infinito y evaluado en R final. Y esta R, Immanuel, esa R de ahí, ¿cuál es? Sería la distancia desde R hacia... La, sería desde la posición R, donde está originalmente la carga, hasta donde se encontraría, ¿no? Fíjate que aquí hice una integral definida y lo que hice es evaluar en los límites. Entonces, en infinito y en R, nominalmente. Entonces, esa R es el límite superior de la integral, o sea, la R que estás mencionando. Ahí es el límite superior de la integral. Y eso pues se reduce a, queda negativo KQQ sobre R, donde R aquí ya es el límite superior de la integral. Es esta R de acá. Hola, Edwin. Entonces, el trabajo hecho por el sistema, ahí ya K, Q y R, pues son positivas. Es negativo eso, el trabajo hecho por el sistema. Da negativo porque si observan es un trabajo que va en contra del desplazamiento. La fuerza va en contra del desplazamiento siempre. Ajá. Entonces por eso el trabajo que el sistema hace es negativo. ¿Cómo haría el cambio de energía del sistema? ¿Positivo o negativo?
Eso les he pedido que se pongan listos con eso. El cambio de energía del sistema sería negativo o positivo. Ops, ¿qué hice, Dios mío? Ujú. Sería positivo, ¿verdad? Porque, porque el, el trabajo, la energía, el cambio de energía, ya ahí omito el delta, ya les voy a explicar por qué. El cambio de energía, la U, es igual al trabajo, pero de signo contrario. Entonces, en este caso, nos resultaría que U, el cambio de energía, es positivo. Puse U y no puse delta U porque la U inicial era, ¿y se acuerdan por qué era eso? Estaba Muy lejos. Estaba muy lejos, escogimos un punto donde no había energía, ¿verdad? Entonces el delta U es U. Y esa es la energía que el saquito tiene en esa posición. Eso es la energía que el saquito tiene en esa posición. Observen que el denominador tiene exponente 1, no 2, como tradicionalmente hemos visto, sobre R cuadrado, siempre. Aquí no. En potencial, el denominador es 1. El coso es, el exponente del denominador es 1. Ahora, no estamos estudiando energía, estamos estudiando potencial. Entonces, potencial es energía entre carga. Potencial es energía entre carga. Sustituyendo la fórmula, la energía era KQQ sobre R, se eliminaría esa Q, ¿verdad? Eso es lo que pasaría, esa Q chiquita se elimina, la masa del saco, y esto era esperable porque el potencial no es una propiedad del saco, sino del espacio, de la repisa, ¿se acuerdan? Del espacio, y eso es entonces potencial, ¿verdad? ¿Qué es eso? Fíjense estos comentarios, ¿qué es eso que tenemos ahí? Es el potencial absoluto. Eso es importante. Yo escogí un punto de cero energía porque quería es medir la energía absoluta del sistema, ¿verdad? Entonces, ese es el potencial absoluto respecto a un punto que es cero absoluto, que es en el infinito, teórico. De un punto, la estrellita, ¿se acuerdan dónde empezamos? De la estrellita, que la estrellita era un punto del espacio, no era una carga la estrellita. La estrellita era una marca nomás en el espacio. Sería el potencial de un punto. ¿Qué característica tiene? Atentos a esto, se encuentra a una distancia r de un sol con magnitud Q mayúscula. Eso es. Entonces eso es el potencial de un punto en el espacio, la estrellita, que se encuentra a una distancia r desde una fuente de coso, desde un sol eléctrico en este caso. Así, y esto naturalmente lo podríamos aplicar a gravedad y también a magnetismo, aunque ya les dije que ese no es muy así, ¿verdad? Por la naturaleza de los campos magnéticos, por la forma de los campos magnéticos. Va, entonces, dicho en otras palabras más entendibles, con más facilidad, diría, ese es el potencial de una carga puntual. Así anótenlo, el potencial de una carga puntual o esférica. Que las esferas uniformes heredan lo de las puntuales. Ese es el potencial. Si yo tengo una carga puntual y le quiero saber el potencial, la fórmula es K por Q sobre R. Es de notar que R va a la 1, no al cuadrado. Porque K por Q sobre R cuadrado era la intensidad del campo.
el potencial es K por Q sobre R. Entonces, toda esta lámina ha sido, digamos, una discusión sobre el potencial de un punto, de una carga puntual. Ese era el tema. Esa formulita pues se va para la copia y nosotros avanzamos. Ahora le vamos a hacer esta clase, yo la titulo Cosmocratores, ¿verdad? Cosmocratores, hacedores de universos, ¿sí? Que construyen universos. Le vamos a hacer de cosmocratores y vamos a construir un átomo de helio. Y como el tema es potencial, lo que nos interesa es la energía. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuánta energía voy a invertir como cosmocrator en construir un átomo de helio? ¿Sí? Entonces, porque al final, habemos quienes sostenemos, digamos, de que al final todo es energía. Y cuando Einstein trajo la fórmula, entonces aplaudimos. Oigan, porque con esa fórmula él demostró que masa, esa tal materia, el dios de muchos materialistas, materia no es más que energía al final, ¿verdad? Por la relación que hay entre materia y energía. Son como dos manifestaciones de una misma cosa. Se unificó, ¿verdad? Ya masa y energía son lo mismo prácticamente. Nosotros decimos, la masa es energía condensada. Se condensa fuertemente, ¿verdad? Pero eso, por eso aclaré, habemos unos que sostenemos eso, porque oficialmente la comunidad científica, los libros, toda esa controversialidad no lo ha puesto como un postulado. Oigan, aclaro eso. Vale. Entonces, vamos a ver, debido a esa relación para construir un universo material dotado de masa, vamos a ocupar energía, ¿sí? Y al final nuestra energía se va a reflejar en algo material, ¿sí? Antes energía, ¿qué es energía? Algo más abstracto, ¿va? Debido a que está aquí, tiene una energía. Si me lo pongo aquí, tiene más energía. ¿Se acuerdan? Eso es energía, ¿verdad? Energía, el MGH, ¿sí? Entonces aquí, allá es MGH, aquí sería, en vez de masa, carga. En vez de gravedad, campo eléctrico. Y en vez de H puede ser H o D o como le quieran llamar, ¿verdad? Donde H es cuánto has trepado sobre el campo eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico con este patrón de líneas y yo quiero trepar en el campo eléctrico, si yo me encuentro aquí y luego me encuentro acá, mi H va a ser esta, ¿ves? ¿Cuánto he trepado en el campo eléctrico? Miren, ahí es como una H curva, porque es trepar, ir en contra de la corriente. Entonces, la energía que tiene aquí va a ser MGH, donde H es esa distancia, ¿sí? Yo así me gusta ver las cosas a mí. Vale. Entonces, primero, recordemos qué es el átomo de helio, porque vamos a hacer uno, hay que conocerlo, ¿verdad? Esa es la estructura, igual que la partícula alfa, el átomo de helio es una partícula alfa, básicamente. Es que nos vamos a preocupar del núcleo, oigan, ya los electrones, esos no nos importan. Cuando estamos en física atómica, importan los núcleos, física nuclear, importan los núcleos, oigan. Ya los electrones, esos es como que en veces están, en veces no están. Ven que en veces se adhieren, se separan y las cantidades de energía son mucho menores comparadas con las energías del núcleo. Pues sí, un electrón aporta energía al átomo, pero eso es como que traigan una naranja a la Tierra y ya la Tierra tiene más masa, digamos, ¿verdad? Eso es nada prácticamente. Lo que importa es el núcleo, la Tierra, ¿sí? Entonces, eso es lo que andamos. Vamos a analizar el átomo de helio. Para nosotros es un núcleo de helio, una partícula alfa, ¿ok?
Ven ahí en la ilustración y recordando la tabla periódica, ahí los de química, que es 2 neutrones y 2 protones, ¿sí? Ahí están, ¿verdad? Felizmente adheridos. Bueno, entonces queremos hacer eso. Empezamos, ahí queda como una leyenda, nomás como un texto, y empezamos a construirlo en este anfiteatro. Aquí tenemos un anfiteatro, miren, acá vamos a trabajar. En el principio aquí lo que tenemos es el caos, la nada. ¿Ok? Ahí está la nada, ¿verdad? Es como pregénico esto, antes del Génesis, antes del Bereshit. ¿Sí? Esto es pregénesis, esa era la nada. En el principio no hay nada. ¿Ok? No olviden que principio es una palabra que si bien tradicionalmente se refiere a, algo, a una línea temporal, como el inicio del tiempo, pero después de que ya Einstein nos habló de que el tiempo no es más que una otra coordenada en el espacio, ¿verdad? Entonces principio también se puede ocupar para las coordenadas espaciales. ¿Sí? Ese es algo que a mí se me ha ocurrido, oigan, una cosa mía, ¿verdad? Y yo la ando ahí pregonando, predicando, de que principio se puede aplicar también a las coordenadas espaciales, el principio del espacio, así como el principio del tiempo. Y me gustó, me da alegría cuando yo oigo que un sabio dice algo que yo ya he descubierto, ¿va? Porque eso es mío, eso de que el principio también se puede aplicar a coordenadas espaciales y a la materia, por lo tanto. Pero hace un par de noches estaba escuchando yo un libro del doctor Krumheller y el doctor Krumheller dice exactamente lo mismo. Me llené de alegría, pues, al ver que no ando tan perdido, pues, porque ellos sí son sabios, ¿verdad? Yo no, pero él también dice lo mismo. Y así lo dice casi con mis mismas palabras. Yo me alegro mucho cuando oigo que Einstein o alguien así dice algo de lo que yo ya he descubierto sin irlo a leer donde ellos, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces ahí digo, es cierto, era cierto, no me equivoqué, ¿verdad? Él lo enfatiza de que el principio no solo se puede aplicar, y es porque después él va a citar ciertos textos del Génesis. Y entonces ahí está indicando él que ese principio al que se refiere ahí en el Génesis de Moisés no es exclusivamente temporal, sino que es espacial. Bien, también, él usa otra palabra, no espacial. Vaya, entonces aquí, en el preprincipio, ¿verdad? El proarché, dirían nuestros filósofos cristianos, los primeros que hubieron, ¿verdad? El proarché le llaman ellos, el proarché. Bueno, en realidad es una palabra muy sagrada, no, perdón, no debería estarla profanando. Es el preprincipio, antes del principio, ¿verdad? No hay nada, el caos va. Entonces nosotros traemos en primer lugar a nuestro anfiteatro, a ese anfiteatro, que trajimos por los colores, guíense. Por los colores, guíense, ¿qué es lo que traje ahí? Un neutrón, ¿verdad? ¿Pude traer un protón primero? Sí. Entonces me voy allá al infinito y de allá del infinito me traigo un neutrón y lo coloco ahí en el centro de mi anfiteatro donde quiero construir un universo. Miniatura, ¿verdad? Para un universo. Entonces, la pregunta, como estamos en energía, ¿cuánto trabajo hice yo en hacer eso? Esa sería la pregunta. Podría medirse como la cantidad de masa del protón. Muy buenísima tu observación. Sin embargo, aquí nos vamos a ir, como estamos con el tema de potencial, lo vamos a vislumbrar como energía eléctrica, ¿verdad? Pero ese es muy importante, esa que me decís. Ese es un tema que yo me he estudiado por ahí, un paper que me gustó sobre eso. Vaya. Pero cuánta energía, mírenlo así más al tema en que estamos. Ok, o sea, fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Eso, ¿qué hice yo? ¿Cuánto trabajo hice para... No olviden que yo estoy como representando al cosmocrator, al que hace al universo. Entonces, ¿cuánto trabajo hice yo para
traer ese protón desde el infinito hasta mí, allá en anfiteatro. ¿Cuánto trabajo hice? ¿Cuánto? Miren mi fuerza y mi desplazamiento que hice. ¿Mm? Cero. Claro, cero, porque contra quién luchaba, contra nada, porque ahí no había nada. Entonces ahí no habían fuerzas ni repulsivas. Las gravitacionales, por cierto, las vamos a ignorar, porque el tema es ahorita electricidad, ¿va? Oiga, sí aportan algo, pero mínimo. Entonces, ya ahí no había repulsión ni atracción. Encima el baboso es neutro, ¿verdad? Neutrón. Entonces, ya pueden ir anotando por ahí trabajo 1 igual a 0, ¿verdad? Llamémosle trabajo 1 a ese. Traigamos a otro elemento. Acá está el infinito, miren, allá existía todo. Hoy tenemos un protón, para variar un poco, y lo colocamos justo adyacente. Ahí voy a hacer ciertas aproximaciones y una de ellas es de que el protón y el neutrón están como tocándose así tangencialmente y que la distancia que les separa sería un diámetro. Ellos tienen el mismo diámetro, el mismo tamaño, ¿verdad? Aproximadamente, porque no estoy con un nivel de precisión alto. Y entonces sería un diámetro la distancia que les separa, ¿de acuerdo? El diámetro del protón sería la distancia que les separa. Y entonces el trabajo en traer al neutrón 1 fue 0, ya está anotado ahí. El trabajo en traer al protón 1, También sería 0 porque el otro era neutro, ¿va? Entonces no había fuerzas. El trabajo en traer al protón 1 es 0. Energía, trabajo. Es que el cambio de energía del sistema es igual al trabajo del agente externo, ¿se acuerdan? Es igual al negativo del trabajo del sistema mismo. No sé si se acuerdan de ese enredo. El cambio de energía del sistema es igual al negativo del trabajo que el sistema hace. Pero el que estamos midiendo no es el trabajo que el sistema hace, sino el trabajo que hace el agente externo. Entonces, el cambio de energía del sistema es igual al trabajo del agente externo. 0 en este caso. Traigamos otro, no me acuerdo quién traigo. Otro protón. Ahí sí, ¿verdad? Y lo pongo ahí. Piensen los que quedaron así, ¿verdad? Como que quedan adyacentes, como la distancia entre cada partícula va a ser un diámetro, siempre. Así es como una simplicidad que yo le he dado. De todos modos uno no sabe cómo están las partículas ahí en el núcleo. Pero como que un diámetro es la distancia que separa una partícula de otra, a un protón del neutrón y así. Es recíproco, mutuo. Ahí sí hay trabajo. Ahí sí hay trabajo, ¿verdad? Porque ya la fuerza era atractiva o repulsiva. repulsiva. Ajá, entonces, ¿y la fuerza que yo hice, para dónde apuntaba? La que yo hice, Para el centro del hacia el núcleo. hacia el núcleo. Porque el volado me lo repelía, pero yo tenía que contrarrestar esa fuerza. La fuerza mía era igual a la fuerza eléctrica, K, Q por sobre R cuadrado, pero la mía era hacia adentro y la eléctrica era hacia afuera. Entonces yo hice fuerza, desplazamiento, ¿verdad? Yo hice trabajo positivo, positivo. El sistema hizo trabajo negativo. El cambio de energía es el cambio de energía del sistema. El sistema hoy tiene energía, es una bomba por explotar. Es positivo porque el cambio de energía del sistema es igual al trabajo del agente externo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Hacemos la integral otra vez? No quisiera. Ajá, pero eso implicaría hacer la integral otra vez. Todo lo que yo hice, ¿se acuerdan que yo hice? Traigo una partícula del infinito y la coloco aquí. Eso ya lo hice. ¿Por qué no solo ocupamos la formulita que hay? Ajá, la fórmula de potencial. Es que hay algo que dice así. ¿Ve? Dice, potencial es carga, no, energía es carga por potencial, ¿así es? Ayúdenme.
Si paso la Q a dividir al otro lado, pega, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces yo quiero la energía de este volado, que es lo mismo que mi trabajo. La energía va a ser igual a la carga de este, ¿verdad? Que es el que acaba de venir. Multiplicada, atentos a esta parte que tiende a dar confusiones. Sería la carga de este, que es el saco de harina, multiplicada por el potencial que produce este sol. Y al neutrón lo ignoramos. No sé si me copian. Hay un sol y yo traigo un saco de harina. La energía va a ser el potencial de ese punto del espacio multiplicado por la carga del saco de harina. Entonces, observan, el saco de harina viene ahí, ¿ves? Aquel es el sol. Y este va a funcionar como saco de harina. Entonces sería la carga del saco de harina aquí multiplicada por el potencial que produce este sol. ¿Verdad que sí? Vamos, la carga del saco de harina es un protón, es la carga fundamental. ¿Sí? 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. El potencial que produce el sol es la fórmula que acabamos de sacar, que les dije, llévensela a la copia. Veamos. Así sería la fórmula. Energía del protón 2 sería la carga del protón 2 multiplicada por el potencial que hay en ese punto. Miren, un punto del espacio, ¿se acuerdan? Esta repisa tiene un potencial. Aquí vimos que era de 10 joules por coulomb, joules por kilogramo, era aquí, ¿verdad? 10 joules por kilogramo, 10 voltios, pues 10 voltios, ¿se acuerdan? El potencial de esa repisa, independiente que haya o no sacos de harina, es de 10 joules por kilogramo, o sea, 10 voltios. Una repisa más arriba tenía 20 voltios. Entonces, este punto ahí, ese punto que es donde yo coloqué al saco de harina, tiene un potencial. ¿Debido a qué tiene potencial? Debido a la presencia de este sol. Ahí hay un potencial. ¿Cómo calculo el potencial? Bueno, el potencial va a ser igual a la constante eléctrica por la carga del sol, que va a ser E, la carga del sol, ¿verdad? Dividida entre R a la 1. Pero R a la 1 es el diámetro de un protón, porque dije que las distancias entre partículas las íbamos a asumir como el diámetro de un protón o de un neutrón, que eran iguales. ¿Ok? ¿Verdad que así puedo calcular el potencial que produce este sol en este punto, donde vine a colocar el saquito de harina? Y entonces hago la sustitución aquí. El potencial, decía ahí, es lo que acabo de escribir, es K por E sobre R, donde R lo estoy tomando como el diámetro de los cosos. ¿Verdad? Yo quizás me confundí, quise decir radio, pero en realidad, ¿verdad que la distancia entre ambos es un diámetro? Dos R, ¿verdad? El R del primero y el R del segundo es un diámetro. Por si en la presentación está R, pues para nosotros aquí que sea un diámetro. Sustituyendo, quedaría así, ¿verdad? E por V. Este es V. ¿Estamos bien? E cuadrado. La energía del protón 2 es K por E cuadrado sobre R, donde R es el diámetro del protón. Y E la carga fundamental. Entonces ya tenemos la energía del protón 2 sin hacer la integral, ¿ok? Porque ya tenemos una fórmula de potencial.
Finalmente traemos el otro neutrón y ahí como que ya ni hacemos nada. Ahí muere la cosa. Entonces sería cero, ¿va? La energía del neutrón 2. Entonces la energía total sería la suma de las 4 energías. ¿Sí? O sea, la del neutrón 1, protón 2 y neutrón 2. El orden no importa. Si lo hacen en otro orden, lo mismo les tiene que dar. Y entonces solo la tercera, el protón 2, dio energía. Las demás fueron 0 y entonces la energía queda así, ¿ven? Así queda la energía, fíjense bien, del sistema, la energía del sistema. Y gracias a tu pregunta te diré algo. Una aproximación de la masa del electrón la hacen así, desde allá por los años, al inicio del siglo pasado, digamos, hicieron esas primeras aproximaciones. Dijeron, un electrón tiene tanta carga. Lo hicieron así, mira, dijeron, no hay nada, hagamos un electrón. Y trajeron el primer diferencial de carga, un diferencial de carga, algo infinitamente, y lo colocaron. Traigamos el segundo diferencial de carga. Hicieron la integral de todos esos dq, el trabajo, ¿me entendés? La energía que cada dq adquiría al colocarse adyacente. Y el límite superior era la carga del electrón. Así, y eso que hicieron era la energía de un electrón, o la energía que se ocupa para construir un electrón. Ya con eso lo tradujeron con la fórmula que estaba nuevecita de Einstein y hallaron la masa. No sé si me entiende. Ellos calculan la energía eléctrica que se ocupa con este método, con diferenciales de carga para construir un electrón, ¿verdad? Es que poner cargas iguales adyacentes, eso quiere energía, ¿sí? Porque si lo soltamos, se separan. Entonces, y hacen un electrón, es una integral continua, ¿verdad? Ahí, donde de 0 a E es la carga total del electrón. Y entonces, y hallaron esa energía que se necesita para construir un electrón. Por ahí tengo yo los procedimientos matemáticos, están un poco complicados. Yo ni siquiera me compliqué mucho en verlo. Pero sí, así, ¿verdad? Pero el método sí, miren. Entonces, y eso es energía que el cosmocrator ocupa para construir su cosmos, ¿verdad? Que es igual a la energía del cosmos, por principio de conservación. La energía que yo gasté es igual a la energía que el sistema ganó. Entonces, la energía que se ocupó para construir ese electrón, con la fórmula de Einstein, la traducen en masa. Y dice, ese es un indicador ya de la masa del electrón. Ya con eso tenés una idea por dónde anda. Era un indicador allá por el año 1910, por ahí. Yo vi el paper ese, lo estudié todo prácticamente. Omití, como les digo, la parte matemática. Creo que sí es entendible para nosotros que hemos estudiado cálculo aquí en la UCA. Es entendible, pero no me metí mucho. Vaya. Entonces, les invito que hagan esto mismo para un átomo de litio. Litio es así, ¿ve? Este era helium. Este era helio, era así, ¿ve? Lithium es así. Hydrogen es así, ¿verdad? Lithium, no. Hydrogen, helium, lithium. Así. Entonces, así. Usted de química, ya la vi. Me está ayudando, gracias. Vaya, entonces, no se olviden que en el átomo de litio, el 3. Ajá, en litio, por favor no se me vayan a olvidar, ténganme en cuenta que en el átomo de litio, de repente ustedes van a tener ya, en algún momento vas a tener 2 protones, porque los neutrones como que no tienen vela en esto, ellos no hacen nada. Pero en un momento vas a tener 2 protones y vas a querer traer un tercer protón al anfiteatro. Entonces este vos lo vas a querer traer para acá, a colocarlo aquí, ¿verdad?
ahí lo voy a marcar eso como aquí lo vas a colocar. Ahí lo querés colocar. Entonces, fíjense lo que les estoy explicando. Les voy a ampliar esto. A esas alturas ya tenía 2 protones, casi que ahí puedes copiar mi ejercicio, poner 2 protones juntos y los neutrones te valen. Ahí copias mi ejercicio, la energía ya es K por E cuadrado sobre R. Hasta ahí. Para poner el tercer protón, tengan en cuenta que ahora aquí hay como 2 soles. Hay como 2 soles, ¿sí? Y por lo tanto, en este punto aquí, hay 2 potenciales. El potencial del protón 1 y el potencial del protón 2. Entonces ustedes, el potencial se suma. Si uno es negativo, se suma algebraicamente, dicen ustedes en matemáticas. Sumen algebraicamente el potencial, aunque aquí van a ser positivos los dos. Súmenlos. Si yo quiero el potencial en ese punto negrito, va a ser igual al potencial del Sol 1 más el potencial del Sol 2. Y ese es el potencial. Porque para mí energía es carga por potencial. El potencial ahí va a ser doble. ¿Estamos bien? Para el tercer Sol. Para el tercer protón, ¿verdad? ¿Estamos? Y ahí les va a dar la energía que se ocupa para construir un átomo ¿de qué era? Litio. De litio y, y también es la energía que él tiene. Eso nos podría dar una idea de la masa de él, digamos. Es una aproximación bien burda, pero ya es algo. Porque imagínense, no se sabe nada del electrón. Tener una idea de la masa del electrón ya sería como un reto, ¿va? Y con este método ya se tiene una idea. Siquiera un poquito así. Lejana, pero ya se tiene. Vaya. Entonces ahí termina esta charla de los cosmocratores. Y alguna pregunta, quiero dar otras. Quiero hablar más sobre potencial, así explicar un poco de teoría y quizás hacer un poquito de números hoy. Estamos en el capítulo 23, ¿verdad? Capítulo 23. Capítulo 21 era campo eléctrico. Capítulo 22, Gauss. Capítulo 23. Entonces hay que trabajar ya esos ejercicios. Si tienen problemas en los primeros, de cambio, en los primeros ejercicios, pues por favor busquen, ¿verdad? Búsquenlo al instructor, a mí. En mi oficina siempre está un instructor, oigan, ahí que puede atender también. Ah, no, pero él es de Física 1, el que tengo ahorita. Sí, no, él no les podría atender a ustedes. Bueno, conmigo entonces, oigan. Mis horarios de consulta, yo les he dicho después de la clase, casi a cualquier hora, me voy ya está bien noche de aquí. Oigan, y, y hay que trabajar, oigan, hay que trabajar ejercicios para poder entender esto porque veo un poco de duda. Voy a hablar un poquito más para tratar de clarificar un poco las cosas, pero pero se necesita hacer ejercicios y les quiero ilustrar acá cómo utilizando el concepto fundamental podemos resolver un problema. Vale. ¿Algo que decir, por favor? Si alguien tiene algo que decir. Bueno, mande. Roberto, Ernesto, René. Ok. ¿Ah? Muy bien. Digamos que tienes una carga Q1 puntual y una carga Q2 puntual. Los signos no importan. Fíjense bien, los signos no importan. Allá dejemos escondido que estas eran -3 microcoulomb
y esta otra era positivo 5 microcoulomb, ¿ok? Y entonces queremos el potencial en el centro, ¿verdad? Y entonces la distancia que la separa es de 2 milímetros, ¿sí? Ya íbamos con un ejercicio numérico, gracias a René, que nos hizo la pregunta. Entonces, vayan viendo. Yo quiero el potencial en el centro. ¿Y qué te parece, René, si después hallamos la energía en un protón que se coloque en el centro? ¿Les parece eso? Vamos a hallar dos cosas. Primero, el potencial en el centro de la línea que las une. Podría coger un triángulo equilátero y en el otro vértice, lo que se me ocurra. ¿Va? Luego, vamos a hallar, si yo coloco un protón en el centro, ¿cuánta energía va a tener? Dos cositas vamos a hallar, ¿ok? Esto ya es práctica, ya con números, gracias a la pregunta de Renecillo. ¿Estamos bien con los datos? 2 milímetros y las cargas, lo voy a hacer con símbolos y de ahí sustituimos, oye. Vaya, aquí en el centro, que sería ese punto, la estrella, no, está mal ubicado, sería como... Aquí ven, ahí sería en ese punto, ¿cuánto vale el potencial? Pues el potencial es aditivo, tiene el principio de superposición. Allá es el potencial de la carga 1, allá es el potencial de la carga 2, como si la 1 no existiera, y luego los sumas algebraicamente. ¿Ok? Entonces diría yo, B1 va a ser igual a K por Q1 sobre D medios, ¿verdad? Que yo lo puedo simplificar así, ¿verdad? Así. Y Q1 tiene signo, pero está implícito. ¿Estamos bien? Ese es el potencial que produce el primer sol. Y luego hay el potencial que produce el segundo sol. Es K por Q2 sobre... La distancia es la misma porque está cabal a la mitad. Si hubiera estado a 3/4, cambiaría, ¿va? Entonces, eso paso el 2 para arriba y me da K por Q2 sobre D. ¿Ok? Entonces, si yo sumo, me quedaría 2, voy a sacar factor común, K sobre D, y verdad que las Q ya no las puedo sacar. ¿Les parece? Así, ¿verdad? Miren qué chivo lo que nos dijo René. Luego, como que ya estamos de sustituir, va. B va a ser igual a 2 por 9 por 10 a la 9 sobre 2 por 10 a la menos 3, 2 milímetros, ¿verdad? Multiplicado por, todo esto van a ser por 10 a la menos 6 coulomb, ¿va? Porque son microcoulomb. Serían Q1 vale menos 3 más Q2 que vale a positivo 5. Y ya puse aquí microcoulomb, ¿ves? Ok, en realidad no voy usando unidades, pero sí potencias de 10. Ok, entonces eso me da un potencial de... el 2 se va con 2. Y me queda aquí 9. Y me queda, ya voy a ver las potencias de 10, multiplicado por 2, ¿va? En el paréntesis queda 2, y el 10 me queda menos 6, se van a morir, menos 6 más 9 más 3, porque el de abajo, el menos 3, al pasarlo para arriba se hace positivo 3, ¿verdad? Y esto te da 18 por 10 a la 9, 10, 11, 12 menos 6, da 6 positivo, ¿verdad? 6 positivo. Y si le pongo acá, me va a dar 7 positivo. Mejor lo voy a dejar como 18. 18 por 10 a la 6.
Y como es potencial serían voltios, oigan. Voltios. Es 18 por 10 a la 6 voltios, o sea, 18 megavoltios. Ese es el potencial en ese punto, 18 megavoltios. Y esos sí son voltios de los de aquí, ¿ven? Voltios eléctricos. Joules por Coulomb, ¿ok? Son 18 megavoltios lo que da ahí. ¿Estamos? Son cargas chiquitísimas y ven cuán grande el potencial que producen. Entonces, estamos bien, esa era tu pregunta, ¿verdad, René? Ven que como que el potencial de uno era más de 18, era como 30 y el otro era como menos 10, digamos, y se restan, en realidad se suman algebraicamente, o sea, se restaron y quedó un potencial. Uh-huh. Y entonces si quisiéramos la energía de un protón, ¿verdad? Que colocamos ahí, va a ser igual a carga por potencial, o sea, E por V, y en este caso sería 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb multiplicado por 18 por 10 a la 6 voltios, va. Que voltio en realidad es Joule sobre Coulomb, ¿sí? Y entonces esa energía nos da, aquí la hacemos, sería 1.6 por 18 igual, ajá, por 10 a la, ¿cuánto? 2.88 por 10 a la menos 12 joules de energía. Eso es la energía que tiene un protón colocado allí. ¿Sí? Estamos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de aplicación. Vale. Quisiera, ¿cuántos serían los potenciales individuales? Aquí los hice sin sacarlos, ¿verdad? Pero quisiera ver los potenciales individuales. B1 sería igual era 2K por Q1, ¿va? Era 2K por Q1 sobre D sobre, hasta ahí, sobre D. Y eso te daba 2 veces 9 por 10 a la 9 por Q1 que era menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb entre D que era 2 por 10 a la menos 3. Ajá, así ven. Era menos 3, entonces aquí es menos 3. Así. Y eso nos da, el B1 va a dar negativo, ¿verdad? Ajá, el 2 se va con el 2. El 9 por 3 da 27. Ajá, mega. Ok. Mega creo que van a ver. Megavoltios. Megavoltios. Da menos 27 megavoltios. Como el total dio 18, el otro B2, ¿cuánto vale? O sea, solo Q1 produce un potencial de menos 27. Y la respuesta total dio 18. ¿Cuánto estaba produciendo la Q2 para que pegue esa? ¿Cuánto? 11. ¿Confirma? Sería 9. Positivo 9. Positivo 9 megavoltios. Entonces, en ese punto, esta carga
produce un potencial de menos 27. Y esta otra carga produce un potencial de positivo 9, ¿verdad? Entonces, vean, vayan viendo, el potencial que produce una carga negativa es negativo. El potencial que produce una carga negativa es negativo, ¿sí? Y el potencial que produce una carga positiva es positivo, porque la fórmula dice potencial es igual a K por Q sobre R, así dice la fórmula. Entonces, ahí el potencial no es vector, es escalar y da positivo o negativo dependiendo de Q, porque R y K son positivas. R es la magnitud del vector distancia y K es la constante. Entonces, depende de la carga. Una carga negativa da potencial negativo. ¿Ok? Mande. Yo me equivoqué y esta no es 9, entonces. Gracias. ¿Cuánto vale esta? Así. 45 menos 27, positivo 18. Ah, sí, tienen razón, porque es a dominio. Ok, gracias. Sí, es más grande esta. Ok. Sí, gracias por la corrección. Miren, entonces me van entendiendo. Una carga negativa produce un potencial negativo. ¿Sí? Va, entonces en ese punto hay un potencial negativo de menos 27, pero a la vez hay un potencial positivo de 45. La suma algebraica de un potencial neto, que es un escalar, no un vector, de positivo 18 voltios. ¿Estamos? Megavoltios, ¿ok? Yo coloqué allí un protón, ¿verdad? Luego vine yo y coloqué allí un protón, ¿verdad que sí? Entonces, ese protón tiene una energía. Y la energía que él tiene dio de... ¿Cuánto dio la energía? De 2.88 pico joules, va. 2.88 pico joules. Dio una energía de 2.88 pico joules. ¿Será que esa energía es la suma de las dos energías? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Esa energía sería, hallemos energía 1 y energía 2. Energía 1 sería igual a E por B1, ¿va? Que sería 1.6 por 10 a la menos 19 multiplicado por B1, y B1 era de menos 27, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Nos pueden ayudar? Esa es la... Ah, ok, dictame la 2. Positivo. Bueno, son pico. Ajá. Pico joules, ¿va? Por 10 a la menos 12, el pico, va. Y la 1, vamos a ver. 32. Ah, la potencia de 10 no estará mala. A la menos 12. Y es 4.3, ¿va? Picos son. Sí, tienen que dar pico joules. Entonces, la energía que produce la carga 1 es negativa. Miren, tiene dos energías. Una energía negativa y una positiva. ¿Van viendo? Entonces, tengo un punto que tiene un potencial negativo. Cojo una carga positiva, me da una energía negativa, ¿verdad? Porque el potencial es negativo. ¿Qué tal si yo colocara una carga negativa ahí? Tengo un punto que tiene un potencial de menos 27 megavoltios, ¿ok? Tengo un punto por aquí que tiene un potencial de menos 27 megavoltios, ¿ok?
Si en ese punto yo coloco una carga positiva, me da una energía negativa, ¿sí? Si yo colocara una carga negativa, me daría una energía positiva. Positiva, ¿verdad? ¿Lo van viendo? Es que esta parte es la discusión teórica que les quería hacer al par que aplicación numérica, ¿sí? Para ir mejorando un poquito el entendimiento. Entonces yo tengo un punto, puede haber potencial negativo, sí, porque lo produjo una carga negativa, ¿ok? Y puede ser positivo si lo produce una carga positiva. Si yo ahí coloco una carga, si la carga es positiva y el potencial es negativo, la energía es negativa. Pero si la carga es negativa y el potencial es negativo, la energía es positiva. Tengo un potencial positivo y coloco una carga negativa. Tengo un potencial positivo y coloco una carga negativa. La energía va a ser negativa. ¿Verdad que sí? Esas fórmulas son con todo y signo, no son como magnitudes, son escalares con todo y signo. ¿Ok? Bueno, por ahí vamos con la discusión teórica. Y yo en este ejercicio les dije, les quiero ilustrar cómo con los conceptos básicos vamos a resolver un problema, ¿sí? Que no es necesario complicarse mucho. Y para ello les hago el resumen de lo que hicimos. Fíjense que el ejercicio decía, tengo dos cargas separadas 2 milímetros, cabal a la mitad coloco un protón. Primera pregunta, ¿cuánto es el potencial en ese punto? Nada que ver con el protón, ¿va? ¿Cuánto es el potencial en ese punto? Segunda pregunta, ¿cuánta es la energía del protón en ese punto? Miren, ¿qué fórmulas ocupé? Como son cargas puntuales, ocupé potencial de una carga puntual, KQ sobre R, KQ sobre R. Y así hay el potencial 1, el potencial 2. El primero me dio menos 27 y el segundo me dio positivo 45. Si lo sumo, me da positivo 18 y ese es el potencial. Las energías, pude hallarlas por separado o no. El potencial neto por la carga me da la energía neta, ¿verdad? Porque tenía una energía negativa y una energía positiva. Se contrarrestaban y daba una sola energía. La fórmula que se ha ocupado básica es que U es igual a Q por V, que originalmente la planteé así, ¿verdad? Así la planteé yo, pero la usamos mucho así. Energía es carga por potencial, ¿sí? Bye. Bueno, por ahí estamos con la clase de hoy, eso es lo que pretendía. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ahí nos quedamos entonces.